Bueno, pues para terminar rápido. Bueno, vamos a comenzar con la clase. La clase es deficiencia de células limbares, pues es impartida por mí, por el doctor Luis Alberto Mercado Gallardo. Ya algunos ya me conocen, los que no, pues hola. Somos bien poquitos, creo que todos somos conocidos. Iniciamos por lo que es la definición. Hay que entender que es una enfermedad de superficie ocular causada por la disminución o pérdida de las células madres epiteliales. El sonido de todo. Esta deficiencia impide mantener la homeostasis normal del epitelio, lo que nos conlleva a una conjuntivalización de la córnea, presentando otros daños epiteliales como son los defectos epiteliales persistentes o recurrentes, los cuales los podemos encontrar frecuentemente asociados a neovascularización, inflamación crónica y cicatrización. Es importante, como vamos a ir viendo lo que es a lo largo de la clase, que conforme se va desarrollando lo que es esta patología de nuestros pacientes, vamos a empezar a tener lo que es disminución de la agudeza visual. Epidemiológicamente hablando, sobre cada 10.000 casos hay de 1 a 5 pacientes con deficiencia de células limbares, que la causa más común es por quemaduras químicas, seguido de lo que son las enfermedades inflamatorias, teniendo una incidencia sobre pacientes de 20 a 30 años. Existen dos grandes clasificaciones, que son las congénitas y las adquiridas, en las congénitas vamos a encontrar que esto se puede encontrar en pacientes con aniridia, anomalía de Peters, disqueratosis congénita y xeroderma pigmentos. En la parte de las causas adquiridas vamos a encontrar lo que son las partes inflamatorias, donde, por ejemplo, si tenemos lo que es la presencia de una deficiencia de células limbares de forma bilateral, podemos estar ante un síndrome de Steven-Johnson, aunque también puede ser por pemfigoides, queratoconjuntivitis vernales, queratopatías bulosas, causas infecciosas, fúngicas, bacterianas y virales, tóxicas y traumáticas como la radiación, la quimioterapia, la quemadura, que es la causa hasta más del 80% de las deficiencias de células limbares es causado por las quemaduras, algunos medicamentos como los antiglaucomatosos, el uso excesivo de lentes, las cirugías límbicas, como la propia cirugía de deficiencias limbares. Cuando se toma lo que son los injertos del paciente del lado contrario, podemos producir una deficiencia de células limbares en el ojo sano, y otras como son las tumoraciones, lo que es el terigión o el pseudoterigión como tal, nos pueden estar produciendo toda esta afectación. Y como dato importante también los medicamentos, muchas veces cuando hacemos lo que es una cirugía de terigión, que tenemos que usar lo que es la mitomicina C, pues hay que recordar que este tipo de fármacos nos destruyen las células del limbo, por lo cual pues también a veces hay que saber en qué ciertos casos utilizarlo para no producir una afectación en nuestros pacientes de este carácter. Para entender un poco qué es lo que es la deficiencia de células limbares, hay que hablar un poquito de lo que es la estructura del epitelio corneal y limbal, donde pues lo que es el epitelio corneal es estratificado no queratinizado, y este nos presenta de 5 a 7 capas celulares, que se pueden distinguir tres grupos, que son las células basales, las alares y las superficiales. Hablando de las células basales, estas están dispuestas en una sola capa cilíndrica, las cuales estas son fijadas por fibras de anclaje a la membrana basal, la cual está compuesta por colágeno tipo 7, que esta a su vez al momento de penetrar lo que es al estroma, se une con otras placas, las cuales están compuestas de colágeno tipo 4. Hay que recordar que son células mitóticamente activas cuyo núcleo está dispuesto de forma perpendicular a la superficie, son ricas en filamentos de actina, y pues el cual nos va a ayudar a la migración celular de lo que son estas células para empezar a diferenciarse como lo que son las células alares. Estas están dispuestas de 3 a 5 capas que se van aplanando conforme van a la superficie, donde el núcleo se empieza a disponer de forma paralela a la misma. Y por último, de los tres grandes grupos tenemos las células superficiales, que estas ya son de un aspecto aplanado, hexagonal, con numerosas microproyecciones y un glucocálix que intensifica la adherencia con la película lagrimal. Entonces, básicamente, pues lo que son las células epiteliales son ricas en tonofilamentos responsables de dar lo que es el mantenimiento de la forma celular. Hay que recordar que la membrana basal está constituida por colágeno tipo 7, tipo 4, glicoproteínas como la laminina y la fibronectina, que estas células están interdigitadas y fuertemente adheridas entre sí por algo llamado cadeína e integrina,
y también por desmosomas, que básicamente el papel que tienen estos microestructuras en lo que es en la parte del limbo es la comunicación y formación de barreras, con esto produciendo lo que es la estabilidad del epitelio, la resistencia a agresiones mecánicas y un efecto de barrera protector. Para entender un poquito más de lo que estamos hablando, en lo que es en la imagen de la izquierda vemos lo que es el epitelio limbiocorneal, donde en lo que es en la parte más inferior, no sé si se llega a ver el cursor, sino pues es en la parte donde se ve como entre blanco, es la parte de las células de la conjuntiva y conforme vamos avanzando tenemos lo que son las células basales, las células alares y las células más superficiales que se van haciendo hexagonales como podemos ver en la imagen. Entonces, pues esta zona, lo que es la zona limboescleral, es una zona de transición entre tres componentes, que es la conjuntiva, la esclera y pues la propia córnea, que pues en este nivel el estroma pierde su transparencia y lo que es el epitelio presenta su grosor máximo, que tiene hasta 12 capas celulares. Del lado derecho tenemos lo que es parte de lo que es el epitelio de la zona limbar, donde se ven lo que son unas papilas subepiteliales blanquecinas que podemos ver como unos tipos rayos entre lo que es la conjuntiva y nuestra córnea, llamadas empalizadas de Bock, que esto se va perdiendo conforme va avanzando lo que es nuestra patología. También es importante hablar de los mecanismos de renovación del epitelio. El limbo, pues, tiene una gran importancia en lo que es en la regeneración del epitelio, ya que pues aquí están las células madres limbares, que son las encargadas de la repitalización de nuestra córnea. Hay que recordar que pues, son células madre, que estas se dividen, pero una de las células se queda todavía siendo célula madre y la otra empieza a producir la mitosis, diferenciándose en las tres tipos de grandes celulares de las que acabamos de hablar. Con esto pues logramos lo que es una diferenciación, pues a lo que ya mencionamos que son las células alares y superficiales, y estas migran de forma centrípeta hacia lo que es nuestra superficie de nuestro epitelio. También hay que hablar un poco de lo que es el mecanismo de reparación de la superficie ocular, donde, pues más que nada, ahorita hablando específicamente a nivel corneal, se encuentran lo que son los complejos de reparación, que pues estos son activados cuando existe una agresión como un traumatismo, alguna inflamación, con lo cual inicia lo que es la repitalización de nuestra córnea y pues así esto es gracias a lo que es la estructuración y la organización celular que tenemos en esta zona para poderse diferenciar y poder producir una repitalización completa. También, pues, ya hablando un poquito más de lo que es la deficiencia de células limbares, cuando se pierde lo que es esta propiedad de lo que es nuestro limbo de poder producir esa repitalización, empieza a producirse algo llamado conjuntivalización del epitelio, que pues nos produce lo que es un retraso en la repitalización e iniciamos a tener lo que es la presencia de neovasos, defectos epiteliales tanto persistentes como recurrentes y la aparición, si hiciéramos lo que es una citología de las células de esa zona, aparición de células caliciformes. En aquellos casos en los que la destrucción limbar no es completa, se puede observar lo que es una transdiferenciación conjuntival, que lo vamos a ver en unas fotos un poquito más adelante, pero pues en las formas más avanzadas, pues básicamente se conjuntabiliza lo que es nuestra córnea en su totalidad. Para entender un poco más sencillo todo lo que íbamos hablando, en la imagen de la izquierda, vamos a ver en lo que dice CML, son las células madres limbares, y en lo que tenemos la parte del limbo y nuestra córnea, donde en una córnea normal, estas se van diferenciando como ya lo mencionamos con anterioridad, sin ninguna complicación. Sin embargo, al nosotros tener una pérdida, ya sea la causa por la ya adquirida, congénita, tóxica, traumática, etc., vamos a tener una pérdida de nuestras células limbares y por lo tal nuestro organismo, nuestro ojo, va a tratar de reparar la zona haciendo una invasión de la conjuntiva a nuestra córnea, por lo cual pues empieza a afectar toda nuestra estructura. Los datos clínicos pues realmente son inespecíficos, pero pues en nuestros pacientes vamos a tener una pacificación, incomodidad, que va a ser pues irritación, inyección conjuntival, en algunos casos dolor, fotofobia, disminución de la agudeza visual
Y pues esta, como ya lo mencionamos, está asociada pues a alteraciones de la superficie ocular, tanto de conjuntiva, glándulas, párpados, entre otras entidades que nos pueden empezar a producir como las autoinmunes. Como en la clasificación, ya una vez entendido todo lo demás, ya podemos entrar un poquito en tema de lo que es la clasificación como tal, que aquí ya nos vamos a detener un poquito más, que la podemos clasificar por la extensión, tanto parcial como total, por estadios uno 2 y 3 y etiológicamente, ya sean primarias, secundarias, inmunes, no inmunes, y también bilaterales o no bilaterales o unilaterales. Esta tablita, la forma de clasificarla por estadios es la forma más importante para nosotros saber cuál es el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. En el estadio uno, lo importante es que lo que es la opacidad corneal no está abarcando lo que son los 5 milímetros centrales de nuestra córnea, y esta se divide en tres subgrupos, que es A, B y C, donde A, que podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos una afectación que compromete menos del 50% de lo que es nuestro limbo. En lo que es en el estadio 1B, tenemos más del 50%, pero sin llegar a más del 100% de lo que es nuestro compromiso limbar. Y en el estadio C, tenemos un involucro de lo que es el 100% de lo que es nuestra zona limbar, pero recordando que sin afectar lo que es la zona central de lo que es nuestra córnea. A su vez, lo que es en el estadio 2, ya presentamos lo que es afectación de los 5 milímetros centrales de nuestra córnea, donde en el A tenemos un compromiso de menos del 50% de nuestra córnea, y en el estadio B tenemos más del 50%, pero sin llegar a lo que es el 100%, ya que en el estadio 3 la invasión conjuntival completa pues nos compromete el 100% de nuestro limbo, y pues hay un compromiso central como tal, por lo cual pues aquí ya está afectado en su totalidad nuestra córnea. No hay células limbares para nada. Entonces, en esta imagen, pues para entenderlo un poquito mejor, tenemos un paciente con una conjuntivización total. Si podemos apreciar, tenemos neovasos, aparte de la opacidad, 360, tenemos compromiso central de nuestro paciente, y pues básicamente, pues con esto tenemos una disminución de la agudeza visual total de nuestro paciente, donde pues ya lo mencioné, podemos tener lo que es epífora, dolor ocular, por lo cual del mismo dolor ocular, contracción de los músculos del párpado, hiperemia, inyección ciliconjuntival, fotosensibilidad, entre otras causas inespecíficas que el paciente nos va a llegar a la consulta refiriendo que le llora mucho el ojo, que le bajó la visión, que lo siente muy rojo, que lo ha visto que ha cambiado de color, que le arde, entre otras cosas pues inespecíficas, que al momento de nosotros revisar a nuestro paciente, pues vamos a ver lo que es una pérdida de transparencia corneal, panus, epitelio irregular y algo llamado lo que es el patrón en remolino, que lo vemos al momento de aplicar lo que es la fluoresceína en nuestro paciente. Para comprender un poquito mejor todo esto, vamos a ver lo que son estas imágenes. En la imagen A, es un paciente totalmente normal, donde pues, realmente tenemos una córnea totalmente clara, sin vascularización, sin opacidades, sin panus, que al momento de hacerle tinción con fluoresceína, pues esta realmente pues, no nos delimita, no nos marca absolutamente nada a nuestro paciente. A diferencia de cuando tenemos por decirlo de cierta manera, un caso leve, aún presentamos lo que es una córnea totalmente clara, sin vasos como tal, a excepción de lo que es en las partes inferiores derecha, para que lo vean, que al momento de realizar lo que es la tinción, vemos ya lo que es un deslavamiento, por decirlo de una forma sencilla de entenderlo, de lo que es nuestra floreína, lo cual nos podría estar indicando de una afectación del limbo de nuestro paciente, a pesar de tener una córnea que a simple vista pudiéramos considerarla normal. En lo que son en los estadios C, que ya estuviéramos hablando de lo que es un caso leve o una deficiencia de suelos limbares parcial, tenemos una afectación de toda la zona superior de nuestro paciente, que como dato importante, normalmente la deficiencia de células limbares la vamos a encontrar en las zonas superiores, en M12 y en M6, porque son las zonas donde más células limbares presenta nuestro ojo.
Entonces, al momento de realizar lo que es la aplicación de la fluoresceína, que como dato importante, lo que son las tinciones para ver las deficiencias limbares, se tiene que esperar un momento, se llama tinción tardía de fluoresceína, para poder ver estos tipos de patrones, que aparte de eslavamiento de lo que es la fluoresceína, empezamos a ver como tortuosidades, lo que es en la tinción, que nos estaría hablando probablemente de un patrón en remolino, que más adelante hay una foto donde se ve un poquito mejor para que lo logren diferenciar, pero esto puede ser característico patognomónico de lo que es una deficiencia de células limbares en nuestro paciente. Y en lo que es en el caso de, vemos pues ya un paciente con prácticamente una afectación tanto superior como inferior y del limbo, a pesar de que ya hay afectación lo que es en la zona central, aunque muy leve, este paciente ya nos empieza a tener lo que es afectación de la visión. Y al momento de realizar la tinción, aparte de ver lo que es un micropuntilleo, vemos deslavamiento y también vemos como esa tortuosidad en la parte central de como ese aspecto arremolinado que nos puede dar lo que es la tinción de fluoresceína, que pues como ya lo mencioné, pues es importante los casos ya moderados, graves, que se ve lo que es este patrón, nos puede indicar una deficiencia de células limbares. Por ejemplo, aquí en esta imagen, para ver los mismos patrones, pero en otra configuración, para poder entender más, lo que es el ojo, el A y el B es el mismo ojo, está completamente sano, tenemos una córnea clara, sin problemas, al momento de teñir no hay absolutamente nada. Sin embargo, pues en lo que es en la imagen C y D tenemos una deficiencia de células limbares parcial, que pues está afectado lo que es la zona superior de lo que es nuestra córnea, donde pues al aplicar lo que es la fluoresceína, pues vemos ese levantamiento y ese inicio de tortuosidad, que pues en la E y F estamos en una deficiencia de células limbares totales, donde pues tenemos una opacificación, tenemos una neovascularización importante, una involucro de la zona central de la visión de nuestro paciente, y al momento de teñir vemos el patrón que aquí sí se alcanza a apreciar de forma un poquito mejor, el patrón en remolino que es característico. Otras imágenes para entender, pues como es una alteración de superficie, pues también tenemos o podemos presentar defectos epiteliales importantes, como pues lo que son alteraciones o laceraciones de lo que es nuestro epitelio, incluso ulceraciones del mismo, por pues el daño constante a lo que es a nuestro tejido. Otras fotos para entender, estos son fotos de pacientes que sufrieron una deficiencia de células limbares por quemadura. Hay que recordar que es la más común, la deficiencia de células limbares por quemadura, hasta más del 80% de los casos. En la foto número A, letra A, perdón, a pesar de respetarse ligeramente lo que es el eje central, pues tenemos una conjuntivización importante que a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero hay neovasos en crecimiento por todo lo que es la conjuntivización. Ya lo que es en la foto número B, tenemos ya una afectación más notoria de lo que es el eje central de nuestra visión de nuestro paciente. Y pues como podemos ver, pues tenemos un involucro y una conjuntivalización muy importante, de casi el 50% de lo que es nuestra córnea. En el C tenemos ya incluso un simbléfaron por la misma alteración y la conjuntivalización y la desorganización de las células que podemos tener, pues con un involucro importante también en la parte inferior como superior. Aquí es importante tomar en cuenta algo y a veces es difícil lograr discernir o distinguir lo que es la patología a veces de un trigión, como podemos ver en lo que es en la imagen que no tiene letra, donde muchas veces podemos ver este caso de pacientes y en jornadas o algo y pensamos que es un trigión, cuando pues, realmente pues no, es una deficiencia de células limbares con la conjuntivalización, que a veces tienden a ser como superolaterales o a veces tienen lo que es como la parte de arriba que es un simbléfaro, y hay que estar muy abusados porque pues muchas veces el tratamiento o la técnica ideal para nuestro paciente tendría que ser diferente. Y lo que son estas fotos, pues lo que son las fotos D y E, pues tenemos una afectación total a nuestro paciente, ¿no? ¿Para qué es importante diagnosticar a nuestro paciente? Casi lo que es todo el diagnóstico se hace meramente clínico, pero nos podemos basar en estudios
Hay diversas formas, ya mencionamos uno que era la citología para ver lo que son las células, pero también podemos pedir un segmento, un OCT de segmento anterior, donde en lo que es en la imagen de arriba, en lo que es en la parte izquierda de lo que es nuestro OCT, tenemos lo que son las empalizadas de Bock, donde se ven de forma normal, pero sin embargo, conforme nos vamos yendo a lo que es a la porción del lado derecho de la pantalla, empezamos a ver como un aumento del grosor que esto nos habla de una probable conjuntibilización, que por ejemplo en la imagen inferior vemos un adelgazamiento de nuestro epitelio del lado izquierdo y conforme nos vamos a lo que es a la parte derecha, vemos una invasión importante de la conjuntiva, hay un cambio de coloración y un aumento de grosor y prácticamente pues se pierde lo que es la reflectibilidad del epitelio, si se alcanza a ver, se ve un poco diferente como tal. Y pues esto nos habla pues de que tenemos una invasión por pérdida de células limbares y en dado caso de que a lo mejor por medio de la clínica fuera en específico no pudiéramos llegar a un diagnóstico, esto nos puede ayudar a diferenciar y pues a confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Una vez pues entendido, diagnosticado, comprendido las causas y ya entendido un poco mejor lo de los dos estadios, es importante pues iniciar lo que es el tratamiento, que el tratamiento pues básicamente se basa en restaurar la película lagrimal porque esta la vamos a encontrar afectada y disminuir lo que es la inflamación, más que nada hablando de lo que son los estadios uno donde todavía lo que es el tratamiento médico tiene un papel demasiado importante porque debemos de estabilizar lo que es la enfermedad para que ésta no inicie y no progrese. Los tratamientos, pues ahí lo señalo, que es en estadio uno hay que usar un lubricante libre de conservadores, pues para no dañar más lo con nuestro epitelio y tener especialmente cuidado, por ejemplo, si tenemos un paciente que nos acudió por una quemadura, pues que se perdió gran parte del epitelio, ser cautelosos con el uso de lente de contacto, ya que hay que recordar que los lentes de contacto nos pueden producir hipoxia y en algunos casos nos pueden empeorar la situación del paciente lejos de mejorarla. Entonces hay que ser muy cautelosos con el uso de los lentes de contacto, aunque pues tampoco no está mal utilizarlos dependiendo de nuestro paciente, así como el uso de corticoides, donde pues también vamos a depender de en qué fase o en qué estadio nos llegue nuestro paciente y pues tener cuidado, por ejemplo, si tenemos riesgo de alguna ulceración o algo, ser cautelosos en el uso tanto de los esteroides como los inmunoduladores, como la ciclosporina. Hay que recordar que normalmente en estos casos se prefiere usar 2 veces al día, pero pues igual pues hay que tener cuidado. También cuando tenemos, por ejemplo, un estadio uno pero C, que tenemos una pérdida del 100% de lo que es nuestro limbo, también se puede optar por la utilización de lo que es una membrana amniótica, ya que pues la membrana amniótica nos va a ayudar a mejorar lo que es la proliferación y va a liberar lo que son factores de colágeno y proteínas, promoviendo lo que es la repitalización de nuestra córnea sin desencadenar alguna respuesta inflamatoria como respuesta inflamatoria de cuerpo extraño. Y pues es recordar que normalmente al cabo de 2 semanas se reabsorbe en su totalidad sin dejar ningún rastro, sin dejar secuelas, sin dejar nada, por lo cual nos ayudaría bastante en lo que son en este tipo de situaciones de nuestro paciente. Esto, la forma en cómo se usa lo que es la plastilla ya se vio en clases anteriores, pero simplemente como recordatorio, pues sabemos que la podemos utilizar directamente sobre defectos de nuestro paciente, por ejemplo, si después de una quemadura o de una ulceración, el paciente se nos tiende a querer perforar, o se puede colocar de dos formas, una plastilla, como sería lo que es el overlay, que es el patch, o incluso usar sándwich, que esto es importante ya que más adelante vamos a ver lo que son las diferentes técnicas y cómo se pudiera usar de una forma o de otra para tener lo que son los mejores resultados en nuestros pacientes. Ya iniciando, hablando con lo que son las técnicas quirúrgicas, nos vamos a basar en cuatro, que específicamente dos son las más utilizadas, aunque pues dependiendo de la situación de nuestro paciente, pues podemos optar por alguna de ellas. Es importante pues tomar en cuenta pues que en los estadios 2 o pues ya los estadios 3 que son los completos,
Esto es lo que se tiene que realizar en esos pacientes para poder volver a redistribuir lo que son las células limbares en nuestra córnea y pues que el paciente pueda volver a ganar visión y pues que ese ojo no se siga afectando y no se siga complicando. Lo que es el caso del CLAU es un injerto del limbo conjuntival donde se toma de la zona superior del ojo contrario del paciente. Hay que recordar que las zonas superiores e inferiores, M12 y M6, son las zonas donde hay más células limbares. Se toma un pedazo y ese se coloca en la zona del paciente, del ojo afectado, para poder producir una proliferación de esas células limbares y poder producir una buena reorganización. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado porque al realizar este tipo de procedimientos, si nos llegamos a pasar de lo que es la extracción de lo que son las células limbares, o si el otro ojo está afectado y no nos damos cuenta, podemos producir una deficiencia de células limbares en el ojo que estaba relativamente sano. En el CELET, que son células cultivadas en matriz de fibroblastos o membrana amniótica. Esto después de haber cultivado lo que son las células, las reimplantamos a lo que es en nuestro paciente y esto se puede hacer de dos formas. Podemos cultivar células de nuestro propio paciente del ojo sano o puede ser de un donador, tanto un familiar o algún cadáver, aunque lo que es las células limbares en los cadáveres tienen muy poca vida, por lo cual tiende a ser muy difícil obtenerlas y normalmente se prefiere de algún donador vivo. Que si optamos por lo que es una CELET de células limbares de un donador, tenemos que tener a nuestro paciente con inmunosupresión, de lo contrario, pues esto se rechazaría. El SLED, que es una de las técnicas que según las bibliografías tiene un éxito de más del 90% en nuestros pacientes, siendo una de las técnicas más utilizadas y por así decir, entre comillas, superiores, porque realmente todas las técnicas son buenas. Es una combinación del CLAU y el SLED. La diferencia es que el cultivo de lo que son las células limbares se realiza sobre la propia córnea del paciente, con lo cual, pues como ya se mencionó, se obtienen muy buenos resultados. Si se llegara a ir el internet es porque empezó a llover nomás. Y por último, lo que es el COMET, donde se extrae lo que es mucosa de nuestro paciente para obtener lo que son las células madre y se hace lo que es el trasplante directo, lo que es a nuestra córnea para que éstas empiecen a proliferar y ayuden en lo que es. Aunque pues realmente pues al tener que extraer mucosa para poder hacer este procedimiento y a pesar de que de todos modos, a pesar de eso, el éxito es inferior a las otras técnicas, pues se prefiere o se opta por las otras técnicas ya mencionadas. Y ya para terminar, no puse todas las técnicas, puse dos, que es la cloud y que es la que vamos a ver a continuación, porque pues si no, para fines de tiempo de la clase, pues se haría muy tardado y muy engorroso. Entonces, vamos a limitar la zona afectada como si fuéramos a tomar una plastilla y con un bisturí, pues, se puede hacer con crecen, con algo afilado, se hace la remoción de todo el epitelio conjuntivalizado, asegurarnos de que se elimine bien y nos pasamos al ojo contralateral de nuestro paciente, que en este caso pues tiene que ser un ojo sano. Hacemos lo que es una disección lamelar para asegurarnos de tomar lo que son células limbares de nuestro paciente con una crescent. Y posterior a ello, empezamos a separar lo que es toda la conjuntiva de nuestro paciente, con especial cuidado, removiendo lo que es tenon, como cuando tomamos la plastilla. Para los que tomamos plastilla, nos demos un poco más de entendimiento en ello. Y ya una vez que separamos lo que es tenon y todo, empezamos a separar lo que es la parte de las células limbares y la ponemos en la zona afectada del ojo que tiene la deficiencia de células limbares, como si estuviéramos poniendo lo que es la plastilla, para que éstas empiecen a proliferar. Y en este video vamos a ver lo que es el SLED, donde pues en un paciente que es a causa de una quemadura, vemos parece un terigión hasta cierto punto.
empezamos a producir lo que es la disección de todo lo que es la conjuntiva, o sea, todo el panus que empezamos a tener en nuestro paciente, teniendo especial cuidado pues de no producir alguna perforación, por eso lo va haciendo de forma periférica primero, tratando de separar todo de una forma muy cuidadosa. Vamos a adelantarle tantito para que no sea tan tardado lo que es todo esto. Y ya una vez que logró separar toda la parte, continúa separando lo que es la parte de la conjuntiva que está en córnea. En este caso usa un bisturí, se puede usar una Crescent también. Y al removerlo todo completamente, nos pasamos al ojo contrario de nuestro paciente para tomar lo que es la toma de lo que es nuestra tira limbar. Aquí la diferencia es que en vez de usar la conjuntiva, se corta. En el caso de este video la usan para cubrir un poco la esclera del otro ojo, pero en algunos casos no la usan y simplemente toman lo que es el tejido limbar. Aquí le va a poner una membrana donde tomó en el ojo sano. Hay personas que no lo hacen. La conjuntiva la usa para cubrir un poco el ojo afectado. Y lo que va a hacer, ya una vez poniendo lo que es esto, va a planchar lo que es la membrana con pegamento tisular. La va a planchar bien que quedó. En algunos casos, eh, la membrana la dejan lo que es hasta toda la conjuntiva. Y aquí empieza a separar todo lo que son las células limbares y las empieza a distribuir lo mejor que puede, de la forma mejor organizada sobre toda la córnea afectada. Y empieza a aplicar lo que es pegamento para que se adhieran. Ya una vez que están secos, que están bien adheridas, que ya no se mueven, hay dos opciones. Podemos poner, en este caso, ponen un lente de contacto, aunque en algunas técnicas y diferentes autores prefieren usar lo que es otra membrana amniótica, haciendo lo que es el sándwich. Y aquí tenemos el antes y el después de nuestra paciente, de un cuentadedos 1 metro, se fue a 20/40 y pues se nota el cambio súper notorio en esa córnea de nuestros pacientes. Y pues básicamente sería todo lo de la clase, pues creo que seguimos siendo, sí se conectó más gente, seguimos siendo más gente, no sé si hay algún tutor conectado que quiera contribuir a hablar de algo más, alguna duda o algo. No, no hay tutores. No hay tutores, No hay tutores. pero es muy buena clase, Market. No sé si tengas alguna duda o pregunta o alguien de los compañeros en lo que podamos ayudar. Y si no hay dudas, pues buena Si, tarde. si tienen dudas, es momento, chicos. Yo solo tengo una duda. ¿Qué Con onda? el tratamiento, por ejemplo, con las células ex vivo, ¿es tratamiento definitivo o solamente es como por un periodo o por un tiempo? Porque, Eh, no, es tratamiento definitivo. O sea, el chiste, lo que quieres hacer es que se vuelva a reconstituir las células limbares y como son células madre, empiezan a proliferar y empiezan a producir toda la diferenciación de las células, las basales, las alares y las superficiales, por lo cual se vuelve a reconstruir todo el epitelio y eso ya no deja que conjuntivalice. ya. Porque es que sí tenemos un pacientito aquí en Unicentro que la mandaron a Bascom Palmer, porque ya le han hecho el tratamiento de ex vivo, pero aún así sigue todavía con... O sea, sí, la está rechazando. En los estudios dice que la tasa de éxito va hasta el 90%. Entonces pues ya dependiendo, porque acuérdate que también hay afectaciones que son inflamatorias y parte de lo importante es el por qué se nos produjo la deficiencia de células limbares y pues si no se está tratando la causa también eso podría contribuir, pero en estudios se habla de que es del 90% y una vez que funciona es permanente, aunque pues si tenemos por ejemplo una causa inflamatoria, alguna por ejemplo, el síndrome de Steven Johnson, por mencionarlo, pues se va a volver a afectar. Ah, va, súper, gracias. No, nada. Hola, bueno, no soy tutora, pero me gustaría aportar que siempre recordar que hay que tratar el ojo seco desde leve, moderado y severo, poner mucho énfasis en los casos severos. Acá en Huehue tuvimos una paciente con un ojo seco muy severo y al principio empezamos con Modusic y me puse a investigar un poquito más y el Modusic se puede utilizar por tiempos prolongados para evitar que los pacientes puedan llegar a una deficiencia de células limbares.
Entonces no le tengan tampoco miedo al Modusic, sí lo pueden usar, siempre citando constantemente al paciente para evitar que no se inmunosuprima de más y no tengamos algún tipo de úlcera. Muy buen aporte, doctor. También muy importante, como dijo Márquez, buscar la enfermedad de base, ya sea si tiene rosácea, si tiene artritis reumatoide, los medicamentos que toma, también mujeres que toman anticonceptivos orales, puede llegar a producir algún tipo de ojo seco y como dice la doctora Caroli, pues importantísimo tener todo esto en consideración y tratarlos bien desde un inicio para evitar complicaciones y cirugías como esta. En la pacientita que enviaron para los Estados Unidos, Andrés, pues no sé si tenga alguna enfermedad de base que esté mal controlada y que por eso hizo el rechazo, porque pues es raro que hagan el rechazo. Creo que es una enfermedad autoinmune, porque ella tiene 20 años con ese problema. Entonces realmente pues no, es una doctora de hecho, pero sí no ha mejorado precisamente por lo mismo. Ahí está la causa, pues no se controla la enfermedad de base y pues obviamente reincide el problema, pues porque pues se está inflamando y se está afectando lo que es toda la zona. ¿Alguien más que Pues tenga muy alguna bien, no duda? sé, ¿alguien más que quiera dar una aportación? ¿Preguntas, dudas? Si no, pues ya damos Claro, terminado. Muchas felicidades. bueno, Muy buena clase, gracias. Márquez. Damos por terminada la clase, se disfrutan, adiós, pisten, bye.